Saludos queridos hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenido a nuestro programa Sabiduría es una bendición, donde estudiamos la palabra de Dios para ver sus verdades y lo que Dios dice sobre las cosas. Espero que Dios le ha bendecido en grande manera durante este día, durante esta semana. Me alegro que estén con nosotros. Un repaso del último tema que tuvimos fue en lo cual nosotros hablamos sobre el bautismo. Algo que el Señor nos dio a nosotros para beneficiar y bendecirnos. Algo que el Señor nos dio a nosotros para que nosotros podamos públicamente dar testimonio que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador y que hemos hecho una decisión de caminar con Él para siempre hasta que Él regrese y hasta que nosotros podemos estar con Él eternamente en el cielo y volvemos aquí a esta tierra donde el Señor establecerá su trono. En esta tarde, querido hermano, vamos a estudiar sobre otro evento en el cual el Señor nos dio a nosotros, otra práctica para que nosotros lo tengamos mientras esperamos que Cristo Jesús regrese su segunda vez para recoger a sus hijos. Y hoy vamos a estudiar, querido hermano, la cena del Señor. Algo que el Señor hizo bien específicamente ya la noche antes que Jesucristo fue a morir en la cruz del Calvario. Es una noche en la cual Él pasó con sus discípulos y dejó varios ejemplos para beneficio de nosotros, para que nosotros podamos practicarlos durante nuestro tiempo aquí en la tierra. Símbolos y prácticas que nos ayudan a nosotros a recordar al Señor y nos ayuda a nosotros a prepararnos para su segunda venida. Vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, una vez más por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias, Señor, una vez más por el don del Espíritu Santo que nos da a nosotros la sabiduría y entendimiento. Te pido, Señor, que tú puedas beneficiar a cada uno de nosotros con el Espíritu Santo, que nosotros podamos llegar a comprender y entender las enseñanzas que tú tienes para nosotros. Y te pido una vez más que tú pongas tus palabras en mis bocas para que yo pueda hablar y dar el mensaje de salvación y mensaje de beneficio a nuestros hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad y esta bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, llegó un tiempo cuando Jesús vivió por 30 años, tuvo su ministerio por 3 años y medio y llegó el momento cuando Jesús tenía que ser el sacrificio para nosotros. Ya estaba llegando el momento en el cual Jesucristo iba a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados y para seguir el plan de salvación para cada uno de nosotros. Y esta noche fue bien especial. Esta noche Jesucristo supo que esta iba a ser su noche con los discípulos, la última noche que Él iba a poder pasar con los 12 que Él escogió, y que esta iba a ser la noche en la cual Él tenía que prepararlo, no simplemente por lo que venía en su muerte, sino también prepararlo a ellos para lo que venía cuando Él se iba al cielo y dejaba a sus discípulos aquí para empezar y para seguir las obras de la iglesia. En la cena del Señor, ¿cuán importante era esta noche? Nota lo que el Señor dice en San Lucas capítulo 22, versículos 15 y 16. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de Palescán. Porque os digo que no lo comerán más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí el Señor le dice claramente que Jesús le está diciendo a los discípulos, he deseado tener esta Pascua. Ahora, la Pascua fue algo que empezó cuando el Señor en su grandeza libertó a la nación de Israel de la nación de Egipto. La última noche en la cual ellos estuvieron ahí se hizo el acto de la Pascua. Ahora, la Pascua simbolizaba que ellos agarraban un cordero, lo mataban y lo sacrificaban, y agarraban el sangre y ponían el sangre sobre la puerta. Y el ángel de Dios, cuando veía la sangre sobre la puerta, pasaba a esas puertas y no hacía daño a nadie que estaba en la casa. Pero a todos aquellos que no tenían la sangre sobre la puerta, el primer hijo que nació, sea para bestia, sea para humano, murió en esa noche. Ese fue el último conflicto que el Señor tuvo con Faraón
Y en esa noche, la Pascua, ellos lo comieron, la oveja, y también pasaron esa noche de la sangre. Y el momento que ese evento pasó, entonces fue que el faraón permitió que la nación de Israel se fuera de Egipto. Y esto el Señor le pidió a la nación de Israel que cada año ellos practicaran este evento de la Pascua. Todos los años este evento era practicado por todos los judíos. Este era uno de los 3 mayores festivales en la cual la nación Israel tenía, en la cual todo el mundo participaba. Llegó este momento cuando Jesucristo iba a ser la Pascua, la oveja que fue dada y sacrificada por nosotros. El Señor quería pasar esta última noche con sus discípulos porque Él tenía mucho que enseñarle y mucho que dejarle para prepararlo para lo que venía. Según la palabra de Dios en San Lucas capítulo 22, 24, había un problema entre los discípulos. Jesucristo deseaba tener esta noche con ellos, pero los discípulos, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mayor. Lamentablemente, aunque los discípulos caminaron con el Señor por 3 años y medio, ellos todavía no entendieron lo que Jesucristo vino a esta tierra a hacer. Ellos todavía estaban pensando en un reino establecido aquí sobre esta tierra, donde la cual el Señor, según ellos, pensaban que el Señor le iba a establecer la nación Israel, que la iba a levantar, que ellos todos iban a ser ricos y poderosos, y no entendieron que lo que Jesucristo vino aquí era para morir y para pagar la deuda, en la cual nosotros habíamos cometido en pecado. Jesucristo se juntó con sus discípulos esa noche y nota, querido hermano, que 2 eventos especiales pasaron esa noche. La primera vamos a hablar de, que es, querido hermano, en San Juan capítulo 13, versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesucristo ya sabe, voy a tomar el próximo paso. El próximo paso es que yo me voy a ir al cielo y tengo que preparar a los discípulos. Nota, queridos hermanos, los discípulos teniendo el problema de quién iba a ser mayor, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la cinó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que él estaba ceñido. Había una práctica, queridos hermanos, en esos tiempos de cuando un visitante llegaba a tu casa, en esos tiempos no había las carreteras en las cuales nosotros conocemos hoy. La carretera ahí eran todo de polvo, de tierra, y uno caminando, y ellos no usaban los zapatos como los usamos nosotros, y uno caminando siempre se ensuciaba los pies. Eso era práctico que cuando una persona llegaba a la casa de uno, había un siervo en la cual se levantaba y le limpiaba los pies para que ese personaje pueda estar tranquilo y pueda sentirse en paz en ese hogar. El problema estaba, querido hermano, que todos los discípulos estaban discutiendo de quién iba a ser el mayor. Pero nota, querido hermano, el gran ejemplo en el cual Cristo Jesús nos dio. Él, siendo el Dios de dioses, siendo el nombre más alto que existe en este universal, Él se bajó y actuó como un siervo y se puso a lavar a los pies a cada uno de los discípulos. Aún le lavó los pies al mismo Judas que lo iba a traicionar. Nota, querido hermano, lo increíble, cómo es que Jesucristo se humilló a ser siervo y a ponerse a limpiar los pies. Recuérdase, querido hermano, en un tiempo cuando el principio fue a Juan estaba hablando y diciendo que él no era digno ni aún de desmarrar los zapatos del Señor. Pero ahora Jesucristo se ha humillado y se ha puesto a lavar los pies de los mismos discípulos. La palabra de Dios sigue siendo: así que después que les hubo lavado los pies,
tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabes lo que os he hecho? Vosotros me llamas maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Jesucristo quería dejarles saber: yo sigo siendo el maestro, aunque yo le lavé los pies. Yo soy tu maestro, soy su señor. Yo soy el personaje que tiene la autoridad. Pero Jesucristo, querido hermano, quería dejarles saber: me llaman el maestro, me llaman el Señor, porque lo soy. Nota que Jesucristo sigue diciendo en Juan 13, 14 y 15, dice: pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlo los pies unos a los otros, porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nota, querido hermano, que el Señor nos dio a nosotros un ejemplo bello. Un ejemplo bello. Cada vez que se practica, querido hermano, la Santa Cena, querido hermano, que es una práctica bíblica y una práctica que se hace en la iglesia por lo menos 3 o 4 veces al año, siempre se hace al principio la lavada de los pies. La lavada de pies, querido hermano, es para nosotros recordarnos, querido hermano, de nuestro querido Dios, en la cual se humilló, se dejó de ser rey de reyes, dejó de ser Dios, vino aquí, se hizo humano, vivió 33 años y medio entre nosotros, y como Jesucristo dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y el Señor nos dejó a nosotros el ejemplo de humillarnos unos a los otros hacia a nuestros hermanos y limpiar los pies. ¿Y por qué? ¿Qué fue la razón mayor en la cual el Señor nos dio eso? Si vamos a seguir en Juan 3, 16 y 17, dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabes estas cosas, bienaventurado serías si las hicieras. Si seguimos, querido hermano, en Filipenses capítulo 2, versículos 2, 3 y 4, nos dice: completead mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. El Señor quiso dejarnos a nosotros el ejemplo de servirnos unos al otro. Pensar en, querido hermano, en nuestros hermanos más que en nosotros mismos. Cristo Jesús, querido hermano, Él es el Hijo de Dios. En el cielo Él estaba y todos los ángeles lo adoraban. Jesucristo nunca le faltaba a alguien adorándolo. Jesucristo vivió en un lugar donde no había problemas, donde no había sufrimiento. Pero por amor hacia nosotros, Él dejó todo eso y se vino aquí a esta tierra a sufrir con nosotros y por nosotros, dejándonos a nosotros el ejemplo de cómo ser un siervo. La humillación, querido hermano, no es, querido hermano, que nosotros dejamos de ser hombres o mujeres o que dejamos de ser personajes de altura, no. Lo que el Señor está enseñándonos a nosotros es cómo es el beneficio y la bendición de poder beneficiar y bendecir a otros. Imagínense, querido hermano, cuando uno se lava los pies, querido hermano, no es forma de una humillación para hacernos sentir pequeños, sino es un gran honor poder limpiar los pies de tu querido hermano. Es un honor poder limpiar, porque Jesucristo nos enseñó en la Biblia: de cierto es cierto que si lo que tú le has hecho o no le has hecho esto, me lo ha hecho a mí. Cada vez, querido hermano, que nosotros estamos limpiándonos los pies unos a los otros, también, querido hermano, estamos limpiando a Jesús. Y Jesucristo nos está enseñando la manera en la cual nosotros podemos juntarnos más y más con Él por medio de lavar los pies y por medio de servir a otros personajes. Porque eso es importante, por eso estamos aquí. Estamos en la iglesia, querido hermano, con el propósito de servir, con el propósito de beneficiar y bendecir a otros. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23-24 nos empieza a explicar a nosotros, querido hermano, qué es la Santa Cena del Señor. Nota: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer,
este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Varias cosas, querido hermano. Primeramente, el Señor nos ha pedido a nosotros. La razón por la cual nosotros practicamos la Santa Cena es porque el Señor ha pedido que nosotros hagamos esto en memoria de Él. De la misma manera que nosotros lavamos los pies unos a los otros, es porque el Señor nos da los ejemplos. Y Él nos dice claramente que es una bendición si nosotros los hacemos, si nosotros los practicamos. Aquí, querido hermano, lo que el Señor quería enseñar y ser específico con sus discípulos es que Él iba a morir. Y Él quería dejar que la Pascua, en la cual ellos cada año estaban practicando, que cada año ellos hacían con su familia y como nación, era símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer por ellos en la cruz del Calvario. Era símbolo por el gran sacrificio en la cual Jesucristo iba a hacer por ti y por mí. Los discípulos hasta este momento no entendían el sacrificio que Cristo Jesús iba a hacer. Pero aquí Jesucristo quería dejarles saber el sacrificio y qué significaba la Pascua, qué significaba este sacrificio. Nota, querido hermano, en Isaías 53, versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molida por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Querido hermano, Jesucristo no murió porque Él era un pecador. Jesucristo no murió porque Él cometió pecado. No, Él vino aquí. Jesucristo, alabado sea su nombre, vivió una vida perfecta, una vida total en obediencia a su Padre, a los mandamientos de su Padre. Pero Jesucristo, querido hermano, tomó lo que nos tocaba a nosotros. Esa muerte que Jesucristo murió en la cruz de Calvario, eso nos tocaba a nosotros. Ese era el símbolo, querido hermano, de la oveja, en la cual ellos mataban en el día de la Pascua. Un animal inocente que no tenía nada que ver con los pecados de la nación de Israel, de los pecados de ninguna de las familias ahí. Ese animal tuvo que ser matado, sacrificado, y después se le agarró la sangre y se le puso sobre la puerta en símbolo de que ellos estaban aceptando a Cristo Jesús como su Salvador. Que la sangre que ellos ponieron sobre esa puerta era lo que lo estaba salvando. Que ellos estaban aceptando el sacrificio de Cristo Jesús, porque una vez más, Él no murió porque Él era pecador. Él murió porque nosotros teníamos una deuda en la cual nosotros no podemos pagar. Y Jesucristo tomó nuestra parte, nuestra muerte, para que nosotros podamos recibir en su vida para beneficiar y bendecirnos a nosotros. Seguimos, querido hermano, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, nos dice, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que vivieras en memoria de mí. Nota, querido hermano, que esta copa es el nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto está hablando el Señor? Pacto de la salvación. El Señor está diciendo claramente, este es el pacto. Le invito a leer en Jeremías capítulo 31, los versículos 31 y 34, donde el Señor dice que este es el nuevo pacto, en la cual yo escribiré mi ley en su corazón, lo transformaré. Ustedes serán mi gente y yo seré su Dios. La promesa que el Señor está dando. Y aquí con su propia sangre el Señor está firmando ese pacto. El Señor está diciendo que por mi sacrificio ahora ustedes tienen la oportunidad de recibir esta salvación. Gloria sea su nombre. San Mateo capítulo 26, versículo 28 nos dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sin esta sangre, sin este sacrificio, no hubiera perdón para nuestros pecados. No hubiera ninguna manera en la cual el Señor pudiera limpiarnos de estos pecados y de todas las maldades en las cuales nosotros hemos hecho. Es la sangre de Cristo Jesús que nos limpia a nosotros. Es la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús que nos da perdón, y es la sangre en la cual nos limpia de toda maldad.
Cuando nosotros entonces nos somos presentados delante del Señor, cuando el Señor nos ve a nosotros cubridos por la sangre de Cristo Jesús, Él ve a un personaje que no ha pecado. Él ve en nosotros a alguien, querido hermano, que ha recibido la salvación por medio del sacrificio de su Hijo. La sangre, querido hermano, es lo que nos da a nosotros el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Gloria sea el Señor. Jesucristo entendió claramente que sin este sacrificio ninguno de nosotros podemos ser salvados. Y el ejemplo y la enseñanza que Jesucristo quiso darle a los discípulos era de su sacrificio. Que ellos entendieran qué era el plan de salvación, que ellos entendieran qué era el plan de santuario. Porque la Pascua era de muchas ofrendas y muchos festivales. Pero todos esos festivales, todas esas ofrendas, todos simbolizaban a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea su nombre. Palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Esta es, querido hermano, la manera en la cual nosotros recordamos que Cristo vuelve. Jesucristo, cuando Él se fue, después de 40 días, después que resucitó y pasó un tiempo con los discípulos, le prometió a los discípulos que Él iba a regresar. Es más, en Juan capítulo 14, los versículos 1 a 3, el Señor hace una promesa personal a los discípulos y a nosotros también, donde Él nos dice que hay muchas mansiones en el reino de su Padre. Y Él ha ido allá para prepararnos a nosotros un lugar. No que el Señor está preparando las mansiones ya están hechas. Lo que el Señor que desea es preparar a cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser perdonados y limpiados de nuestros pecados para que nosotros podamos vivir eternamente en esas mansiones. Y la promesa mayor, gloria sea su nombre, en Juan 14, versículo 3, donde el Señor dice que donde yo esté, tú también estaré. Esa es la promesa más bella que el Señor Jesucristo nos ha dejado a nosotros. Y por medio de este sacrificio, por medio de este beneficio, nosotros podemos tener esa esperanza que lo que Jesús ha hecho por nosotros ha cumplido el plan de salvación. 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17 nos dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Queridos hermanos que me están escuchando, recuerda que como hemos estudiado en una lección pasada, donde la unidad del cuerpo del Señor. Cuando nosotros nos unimos para participar en la Santa Cena y comemos del pan y vivimos del jugo, que es jugo de uva lo que se usa, porque el Señor no usó vino. Cuando nosotros, queridos hermanos, participamos de eso, estamos unidos no simplemente con Cristo Jesús, sino que estamos unidos también en cuerpo, estamos unidos como iglesia. Este es el propósito, por eso fue que el Señor juntó a los discípulos, todos estaban en el mismo lugar. Ellos estaban discutiendo entre ellos quién sería lo mejor, pero el Señor les estaba enseñando a ellos que ellos eran un grupo. Y gloria a Dios que ellos llegaron a entender eso. Y cuando se formó la iglesia empezó con 120 y después ahí se bautizaron 3,000 y ahí siguió creciendo. Y como hemos estudiado de la iglesia, que todos ellos están unidos, están en el mismo pensamiento, el mismo doctrina, el mismo Dios, misma fe, misma bautismo. Eso es lo que el Señor está enseñando a nosotros, que por medio de esta Santa Cena, por medio del ejemplo de lavar los pies, estamos unidos, no simplemente con Dios, sino con cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La invitación, querido hermano, es la invitación más bella en Apocalipsis 3:20, es que el Señor está tocando en la puerta. ¿Qué puerta está tocando el Señor? La puerta del corazón, la puerta de nuestras mentes. Porque el Señor desea entrar y estar con nosotros. El propósito, querido hermano, de Jesucristo venir aquí, morir en la cruz de Calvario, no es para nosotros estar separados.
El propósito es para que nosotros podamos unirnos con el Señor, para que nosotros podamos estar juntos. Y el Señor tiene un deseo increíble. Él está tocando en el corazón, Él está tocando en nuestra mente. Él nos sigue llamando día tras día tras día, porque el Señor desea tener una relación íntima y completa con cada uno de nosotros. Queridos hermanos que me están escuchando, hoy pueda que sea que el Señor esté tocando en su puerta, ábrenle. Porque déjame decirle, querido hermano, que no van a tener un mejor amigo que Cristo Jesús. Se lo digo por propio testimonio. Jesucristo ha sido todo para mí. Jesucristo ha sido la bendición más grande que yo he podido recibir. Jesucristo es un personaje que está conmigo día y noche, en el trabajo, en casa, donde quiera que yo esté. Ahí está Cristo Jesús. Las promesas de Él no fallan. Las promesas de Él son seguras. Cristo Jesús, querido hermano, se lo estoy diciendo aquí parado para que Cristo Jesús no falla, gloria sea su nombre. Y Él, querido hermano, cuando Él dice que Él entrará, Él no está diciendo que Él cenará por una noche y después se va, no. Él entra, cena y se queda, gloria sea su nombre. Y también esta no simplemente que Él desea cenar con nosotros por un momento o por un ratito aquí en esta tierra, no, hay una promesa bella que está esperando para cada uno de sus hijos que son salvados, que han aceptado a Cristo Jesús. Ahí queda una promesa bella para cada uno de nosotros. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Querido hermano, no es simplemente la cena aquí, sino que cuando lleguemos al cielo va a haber una cena en el cielo. Va a haber una cena, querido hermano, donde todos los hijos y hijas de Dios se van a estar gozándonos con nuestro Salvador, con los ángeles, con el Padre, con el Espíritu Santo. Va a haber un tremendo banquete en el cielo. Y es, querido hermano, ese banquete y todo lo que nosotros podemos celebrar y todo lo que nosotros vamos a gozarnos en la vida eterna, es, querido hermano, por el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros, por el sacrificio que el Padre hizo en darnos a nosotros a Cristo Jesús, por el sacrificio que el Espíritu Santo hizo en recordarnos y seguir manifestando a nosotros ese recuerdo de Cristo Jesús. Dios es amor, querido hermano. No hay mejor manera en la cual Dios pudo decirnos, te amo, que con el sacrificio en la cual Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Querido hermano que me están escuchando, la Santa Cena es una bendición. Es una práctica que se hace en la iglesia que viene también con la limpieza de los pies. Son dos prácticas bellas, querido hermano. La limpieza de los pies nos recuerda a nosotros cómo es que Cristo Jesús se humilló. Y como Cristo Jesús vino a servirnos a nosotros y como nosotros también debemos humillarnos uno a nosotros y servirnos uno a nosotros. Como recordar el sacrificio de Cristo Jesús como Él deseó hacer por nosotros. Y la Santa Cena, querido hermano, es recordarnos del sacrificio de Cristo Jesús, del sufrimiento que Él tuvo allá en la cruz del Calvario. Querido hermano, nada hizo a Jesucristo sufrir más que los pecados que Él tuvo que tomar por sí. El dolor, querido hermano, de sufrir físicamente no era nada comparado al sufrimiento que Jesucristo tuvo que pasar por nuestros pecados. Él sufrió bastante. Esa noche, querido hermano, Él murió por un corazón quebrantado. Cuando el soldado le echó la espada, empezó a sacar de ahí agua y sangre, simbolizando, enseñando que lo que Jesucristo murió por fue un corazón quebrantado por cada uno de nosotros. Pero fue un sacrificio que Él quiso hacer por nosotros. Querido hermano que me están escuchando, Cristo hoy está tocando su puerta. Ábrenle, recíbenle, gózasen de su paz, de su alegría. Gózasen de la preparación que el Señor tiene para cada uno de nosotros cuando Él regrese en toda su gloria. Queridos hermanos que me están escuchando, estudien sobre estas doctrinas. Son doctrinas bellas y beneficiosas y bendecidas por el Señor. Oremos, hermanos. Querido Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, una vez más por el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias por su Santa Cena y por la limpieza de los pies que nos enseña y nos
sigan recordando a nosotros del sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros, el sacrificio que tú hiciste por nosotros en darnos a Cristo Jesús. Bendice a todos y el Señor, a todo aquello en la cual tú estás tocando en su puerta, bendícelo y dale a ellos la fuerza y el deseo de abrir esa puerta de su corazón y permitir que Cristo Jesús entre para honra y gloria de tu nombre y para beneficio y bendición de su vida. Bendícelo siempre en el nombre de Cristo. Amén. Querido hermano que estamos escuchando, que Dios lo bendiga y le cuida siempre. Amén.